Siempre compartir la palabra del Señor es un gran privilegio y una muy grande responsabilidad. Y no es lo que uno va a compartir, sino que es lo que Dios habla a su pueblo a través de uno. Así que para no mandarme los carrilazos, vamos a un momento de oración antes de comenzar con esta devocional. Padre amado, Señor mi Dios, en esta noche venimos ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, un día más de vida, Padre. Gracias, Señor, porque estamos ya culminando la jornada, Señor, y hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano, Señor. Padre Santo, sin embargo, reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti y por lo mismo te pedimos ser un instrumento tuyo, Señor, para lo que tú quieras hablar el día de hoy y que podamos tener nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar todo lo que tú nos quieras hablar y nuestro corazón abierto para poder ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti, Señor, y cada día querer saber más de ti, Señor. Porque en tu nombre lo pedimos, bendito Dios. Amén. Bueno, sin lugar a dudas, eh, hay uno en la vida cristiana se va rodeando de versículos que terminan siendo clásicos dentro de nuestra experiencia con Cristo y nuestra experiencia como iglesia. Y cuando Marcos nos dio la noticia de que íbamos a compartir el devocional, se me vino inmediatamente al corazón un versículo, bueno, son dos versículos que están en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es Juan 6, 68 y 69. Es un versículo simple, pero muy potente, que dice así: le respondió Simón Pedro: "Sí, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". ¿Qué pregunta o qué respuesta, forma de pregunta que da Pedro tan importante y tan fundamental? Es Si nos ponemos dentro del contexto, esta respuesta que da Pedro surge en medio de una sociedad que estaba dividida, una sociedad que, por un lado, quería seguir a este Mesías, que lo reconocía como tal, como el enviado de Dios, como el salvador del pueblo. Y por otro lado, una personas que no querían a este Mesías, que lo consideraban un falso profeta, que no le daban la categoría del Hijo de Dios. Y por lo tanto, como en el libro de los jueces, vivían según su propio parecer y no según las enseñanzas que él impartía a las personas. Y ese tipo de sociedad es la que nosotros vemos en la actualidad también. Vemos una sociedad que está dividida entre quienes quieren regirse por los principios divinos, por los preceptos de Dios, y aquellos que quieren regirse según sus propias ideas, haciéndole culto al yo soy. Entonces, y eso nos lleva a entender que hay dos tipos de personas: aquellas personas que buscan respuestas en lo eterno y aquellas personas que buscan respuestas en lo temporal. Y sin lugar a duda, ese tipo de personas que buscan respuestas en lo temporal tienen una necesidad constante que nada puede satisfacer, ¿ya? Entonces, el tipo de respuesta que nosotros tengamos, la actitud que nosotros tengamos en el día a día, va a marcar el tipo de discípulos que somos. Si yo busco en lo temporal o en lo eterno, va a marcar si soy un discípulo de Cristo o no, ¿ya?
Como debemos también ver estos versículos según su contexto, nosotros esta declaración la enmarcamos entre los versículos 60 al 71 del mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Decíamos anteriormente, esta declaración se enmarca dentro del sermón del pan de vida, donde el Cristo se presenta como el pan de vida, aquel que saciaría el hambre de las personas. Y en la actualidad también el mismo Cristo se presenta como aquel que saciaría el hambre de las personas. ¿Ya? Estos versículos nos muestran dos tipos de discípulos. Si nosotros vemos del 60 al 66, vemos la incredulidad de los falsos discípulos. Falsos discípulos, ¿por qué? Porque aquellas personas que dicen de boca seguir a Cristo, pero su actitud, sus frutos reflejan totalmente lo contrario. Siguen otras ideas, incluso estando dentro de una iglesia, siguen otras ideas. Y estas ideas que satisfacen al yo, y que le quitan toda la gloria al Señor. Esos son falsos discípulos, que no han sometido su vida a la cruz, que no han sometido su vida al Evangelio del Señor. En cambio, tenemos aquellos discípulos de fe verdadera, aquellos discípulos genuinos, que reconocen su absoluta dependencia al Señor. Y esto nosotros lo vemos en los versículos 67 al 71. Fíjense bien, detengamos un momento. Dice, desde el 67, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. No solamente ellos creyeron, sino que hubo una relación, hubo un evangelio que se experimentaba en el día a día, constantemente meditaban esto, qué es lo que haría Cristo en mi lugar, y lo experimentaron en sus vidas a plenitud. Entonces dice, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este es el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿A qué es lo que quiere decir esta última parte? Que el mismo Jesucristo reconoce que los discípulos eran escogidos de Dios. Y si nosotros lo llevamos a la actualidad, las personas escogidas por Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Por sus frutos seréis conocidos. Entonces, hay una pregunta nuevamente que nos lleva a meditar. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿O qué tipo de discípulos queremos ser? El discípulo de Cristo, hermanos, es aquel que reconoce su señorío, reconoce que Cristo es el Rey, Él es el Señor. Por lo tanto, al reconocer el señorío del Señor, se somete a la voluntad del Señor, a lo que Él determine para nuestras vidas y no lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Se somete a la voluntad del Señor y no a sus propios pensamientos, como decía el profeta Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros propios pensamientos. Y por lo tanto esto quiere decir, como decía aquel sermón hace un par de domingos atrás, esto quiere decir que yo me someto a la voluntad del Señor, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él es omnipotente, omnipresente,
omnisciente. Él tiene poder por sobre todas las cosas. Él está presente en todo lugar y Él lo sabe todo. Hermanos, ¿a quién iremos? Vamos a Cristo. Creamos y confiemos en Cristo, sabiendo que fuera de Él, nada, absolutamente nada podremos hacer, como lo dice Juan capítulo 15, versículo 5. Cuando Jesucristo habla del árbol, dice que fuera de mí, nada podéis hacer. El fruto fuera del árbol se echa a perder. ¿Y por qué es esto, hermanos? ¿Por qué es esto? Y con esto ya vamos a concluir. Porque recuerden siempre, como dice también Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús es el camino, es nuestro camino a seguir. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros nos mostró el camino a seguir. Cómo vive un verdadero cristiano, sometido plenamente a la voluntad del Señor. Entonces Jesús es el camino. Jesús es la verdad, es decir, una verdad absoluta. No hay medias tintas. Él es la verdad, Él es la respuesta, Él es el alfa y el omega, Él contiene toda nuestra existencia. Y además, Jesús es la vida. Él nos vino a dar vida. Y aunque recuerden que la paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, esta misma declaración que hizo Pedro, ¿a quién iremos? Es la que nosotros nos motiva el día de hoy a estar reunidos y a juntarnos en oración. ¿A quién iremos? Vamos al Señor. Vamos todos los días al Señor. Aunque nos caigamos, aunque la embarremos, aunque nos portemos mal con nuestras esposas, vamos al Señor. Vamos al Señor y levantémonos, porque nuestra vida depende de Él. Si dejamos que el yo actúe, va a dejar la escoba. Dejemos que lo eterno actúe y se encargue de lo eterno. Por lo tanto, hermanos míos, no busquemos en cosas temporales aquello que solo lo eterno puede suplir. No busquemos en las cosas del mundo aquello que solamente Dios nos pudo dar a través de su Hijo Jesucristo. Eso pues, hermanos míos, ¿a quiénes iremos? ¿A quién iremos? Vamos al Señor, porque Él tiene palabra de vida eterna. Amén. Vamos a un momento de oración antes de continuar con las peticiones. Padre amado, bendito Rey, queremos darte las gracias, Señor, por esta palabra, este refrigerio que tú nos has dado en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti nosotros tenemos esta palabra de vida eterna y que nos ayuda a caminar, Señor, y nos ayuda a aprender de ti, Señor, y a querer ser como ti, Padre Santo. Te rogamos, Padre, que esta palabra, Señor, que tú nos has dado, bendito Dios, nos ayude, Padre Santo, nos ayude, Señor, a querer ser cada día como tú, a seguir en tus caminos, seguir tu verdad y poder transmitir esta vida, Señor, este evangelio de las buenas nuevas, Señor. Y todo esto, Padre Santo, lo dejamos en tus manos, bendito y amado Dios. Amén.